adoradores. Tenemos que ser testimonios de la gloria de Dios. Dice que los cielos cuentan su gloria. Pues nosotros también tenemos que contarla. Todas las cosas que Dios hace por nosotros como testimonio, tenemos que contarlo. Porque cuando nosotros nos callamos las grandes maravillas que Dios hace en nuestra vida, no estamos contando la gloria de Dios. Y no estamos siendo para alabanza de su gloria. Porque cuando Dios hace algo en su vida, eso le puede, ¿cómo le puedo decir? Le puede ayudar a otras personas a fomentar su fe en Él, a glorificar al Señor por las bendiciones que usted ha recibido. Pero si usted se lo calla, yo no voy a testificar de toda mi vida o de todo lo que hizo. Eso no es un testimonio, eso estoy contando mi vida. El mayor testimonio suyo es que Dios lo salvó y lo ha transformado. Pero hay testimonios específicos que Dios hace en nuestra vida que tenemos que decirlo. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pablo está mencionando muchas veces la alabanza de su gloria. Tiene que quedarnos claro eso. Nosotros todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es para la alabanza de su gloria, no nuestra gloria. Lo que el Señor nos da, el conocimiento que usted adquiere, la forma de los dones que Dios le ha dado a usted, no es para su alabanza ni para su gloria, es para la gloria de Dios. Si ustedes a través de la Biblia ven todos los milagros que Jesucristo hizo, todo tiene como tres características. La primera es para hacer un bien y también para glorificar a Dios. Todo lo que glorificaron a Dios, para gloria de Dios. Siempre, todo milagro que se efectúa y no se da la gloria de Dios a Dios, entonces ese milagro no viene de Dios, porque siempre se va a hacer para la alabanza de la gloria de Dios. No porque alguien me puso mano, yo sané, yo no le voy a decir gracias. Bueno, gracias porque oró por mí, pero la gloria es para Dios porque Él fue el que me sanó. Y Dios me puede usar a mí como puede usar a un niño. Yo a mi hijo yo le digo cuando yo estoy con dolor de cabeza, Mike, ora por mí. Dios lo puede usar a Él para que ore por mí y lo ha usado grandemente. Los niños son puros y a veces tenemos menospreciamos a los muchachos. Y son inteligentes. Y él a veces yo hago cosas que él me dice, ay, entonces, porque él me sigue a mí. Amén. Entonces hay que tener cuidado con los muchachos. Amén. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes esperaban en Cristo? Los que nosotros primeramente esperábamos en Cristo. Lo que nosotros, ¿quién está hablando ahí? Está hablando Pablo, y él se refiere a los judíos. Pablo era judío. Ellos esperaban al Mesías, lo que nosotros primeramente esperábamos. Ellos estaban esperando al Mesías primero que los gentiles. Y Pablo está hablando, y cuando dice lo que nosotros, se refiere a los judíos, al pueblo de Israel. Ya casi me mismo. Dice, esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, los judíos primeramente esperaban a Cristo antes que nosotros. Muchas veces el pueblo de Israel, los judíos, por decirlo así, ellos pensaban o decían de que un gentil no podía alcanzar la gracia de Dios, que la salvación era única y exclusivamente para los gentiles. Pero esa barrera fue eliminada, porque en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, la iglesia ya había sido establecida. Esos dos mundos iban a ser unidos a uno solo. Y por eso, pero los gentiles, ¿por medio de qué? Del oír y del creer, iban a alcanzar la gracia de Dios. Yo siempre que leía la de la mujer sirofenicia,
la mujer cananea, no sé si ustedes la han leído, cuando tenía a su hija endemoniada, ¿no? Y Jesucristo pues quería tomar tal vez un descanso, separarse un poco para ir a adoctrinar más a los discípulos, porque él quería dejarlos bien fundamentados en la palabra. Se fue para Tiro y Sidón. Y él pues era famoso, él tal vez quería pasar inadvertido, pero esa mujer se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Y fue y se inclinó y le gritaba y le decía que sanara a su hijo. Ustedes ya lo leyeron eso. Pero ¿qué le dijo? Y le decía, porque el Señor le dijo que el pan era para los hijos, no para los perrillos. Para los perrillos, para los perros. Pero él se estaba refiriendo no a los perros callejeros, sino a los perros domésticos. ¿Sí? Pero era perro. Era así. Y como sea, yo decía, ¿por qué Jesucristo en su bondad y por qué Él decía, no te puedo dar el pan de los hijos y tirarlo a los perros? No sería bien. Lo estoy diciendo en mis propias palabras. Pero Él le dice, bueno, pero los perros, es inteligente ella, ¿verdad? Comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero era por ese mismo motivo. Y era simple y sencillamente porque él los discípulos estaban ahí. Y él anteriormente les había dicho, por pueblos de gentiles, y nada de gentiles, no caminéis ni hagáis nada. Primeramente al pueblo de Dios. Entonces él no podía hacer la excepción y decir, yo a estos les dije que hicieran una cosa, pero yo voy a hacer otra. Entonces él estaba dándoles una enseñanza a los discípulos en ese sentido. Pero ¿qué es lo que le dijo él? Todavía no es el tiempo. Primero a los hijos y después pues a los demás. Les estoy viendo con mis palabras. ¿Qué hizo ahí el Señor? Dejó la puerta abierta. No le negó que no iban a ser bendecidos los gentiles. Le dijo primeramente. Y después, ustedes, ¿qué quiere decir? Allí nosotros pudimos tener y podemos ver que esta barrera iba a ser quitada. Esa barrera iba a desaparecer. Entonces no era solo para los judíos, también era para los gentiles. Lo que pasa es que ellos todavía no lo habían comprendido. Y era por eso que él les estaba dando una enseñanza al hablar de esa forma. Amén. Y eso se vio cuando Cornelio se derramó el Espíritu, fueron los primeros gentiles. Entonces ya la puerta había quedado abierta para que nosotros también, como el pueblo de Dios, fuéramos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Y dice, habiendo creído, en él fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y nosotros venimos, nosotros recibimos un sello. El sello en aquel tiempo era un signo de autoridad, ¿ah? De pertenencia, de que era mío algo, se sellaba. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, a Cristo, somos escogidos y sellados. Ya no pertenecemos al mundo ni lo pertenecemos a nosotros mismos, sino que Jesucristo nos pone el sello del Espíritu Santo. O sea que en aquel tiempo, tal vez, si ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando iban a ser liberados, iba a haber una matanza ahí, habían puesto sangre en los dinteles de la puerta, ¿verdad? El cordero, ¿verdad? Y cuando el ángel pasaba por ahí, que iba a matar a todos los primogénitos, pasaba de largo. Ahora nosotros, ¿saben cuál es esa sangre? Ese sello. ¿Por qué no el mundo no es consumido? Porque el Señor dice, allá tiene uno pintada la sangre de mi hijo en su frente. Ahora que ya la sangre del cordero ya no está en los dinteles de la puerta, ahora la tenemos aquí, en nuestra frente. En nuestra frente tenemos ese sello. Es el sello de posesión de Dios. O sea que ya nosotros, si hemos sido transformados y hemos elegido seguir a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El problema es que no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ya le pertenecemos a Dios. ¿Y cómo que dijo Jesucristo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero nosotros en los negocios de nosotros no es necesario estar, porque si no, no llevamos
Pero ahí es donde nos tenemos que probar nuestra fe. A mí me está costando, porque para mí trabajar era el todo. Yo trabajaba de lunes a domingo. Y a veces, ¿por qué? Porque cuesta mucho, hay que darle a los hijos lo que necesitan. Y es por eso que les digo que nosotros no nos hemos dado cuenta que dependemos de Él. Porque nosotros no queremos pagar el precio que Él pagó. Dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía casa. No tenía nada. Pero nosotros nos preocupamos más por las bendiciones terrenales que por las bendiciones espirituales. Por eso que Él dice, hacer tesoros en los cielos. No los hagas aquí. No los hagas aquí. Allá en los cielos, porque lo de la iglesia es espiritual, no es terrenal. Todas las bendiciones de la iglesia son espirituales. Lo puede obtener las bendiciones aquí, pero ¿cómo la va a obtener las bendiciones aquí? ¿Cómo vamos a obtener nosotros ser bendecidos? A través de la obediencia. Y no la obediencia a un hombre, sino la obediencia a Dios. Porque podría decirse, bueno, voy a pecar toda esta semana, digamos, el pueblo de Israel, en el que voy a pecar toda esta semana, pero el sábado voy a tener ahí guardado unos 3 animales y los voy a sacrificar para que me perdonen los pecados. Así que me voy a dar gusto toda esta semana y como sé que a través del sacrificio de estos animalitos, mis pecados son cubiertos. Casi lo mismo nos pasa a nosotros. Pero por eso es que digo, ya estoy harto de tanto sacrificio. Obediencia es la que quiero, no sacrificio. ¿De qué nos sirve pasar ayunando y orando todo el tiempo? Eso no nos hace más espirituales. La obediencia es lo importante. No le estoy diciendo que no tenemos que orar. En todo tiempo dice la palabra de Dios. Tenemos que andar la alabanza de continuo en nuestra boca. Pero ¿de qué nos sirve si no obedecemos, si no somos obedientes al mandato de Dios? No nos serviría de nada los sacrificios que haremos. Por ejemplo, a veces, y se lo voy a poner yo, a veces cuando ando trabajando y ando en ayuno me es difícil, porque trabajo con gente que no es, bueno, trabajaba con gente no convertida. Y a veces me sacaban y ven ayuno y empezaba a gritar. Y ahí ya dañé el ayuno, pues, ya no se puede. Y podía ayunar por un mes, y cuando llegaba a la casa, llegaba a regañar a todos por el desastre que tenía, empezar a gritar. ¿De qué me sirvió todo el sacrificio? De nada, se lo estaba aguantando antes. Entonces ahí tenemos que empezar a meditar nosotros y tratar de hacer las cosas correctas. Yo ahora lo que le digo al Señor, Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Solo te pido que me ayudes a hacer lo que es correcto y lo que te agrada a ti. Quita de mí lo que a ti no te gusta, aleja de mí lo que no te gusta y acércame más a ti, porque yo solita no puedo alejar, porque lo que a él no le gusta, a mí sí me gusta. Y yo no me voy a alejar porque me gusta a mí, pero él sí puede hacerlo. Y yo doy gloria a Dios porque ha estado trabajando en mi vida en ese sentido. Y tenemos que enfocar el trabajo de la iglesia en nuestros familiares primeramente. Yo estoy luchando por mi esposo, ya me había dado por vencida, tira la toalla, y por mis hijos, pero no puedo educar a otros si yo no educo a mis hijos, porque sería feo que yo me salvara y mis hijos se quedaran. Yo no puedo, o sea, me duele, me da temor, a mí me da miedo, y me da miedo a mí misma también. Amén. Gloria a Jesús. Y ya para ir concluyendo, porque ya se me acabó el tiempo, el plan de redención en la carta de Efesios está en esto, en el del 3 al 14, en lo que estamos leyendo ahorita, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen mucho que ver en esto. Yo lo que aquí dice que la obra del Padre, Él nos ha elegido, nos ha bendecido en Cristo, predestinándonos para ser sus hijos. Esa es la obra del Padre, elegirnos para ser sus hijos, adoptarnos, obtener la redención a través de su Hijo, bendecirnos en los lugares celestiales. Esa es la obra en el plan de redención del Padre. Y la obra del Hijo es el que brinda redención y perdón por
el diablo nos ataca, es porque nosotros queremos que nos ataque. Es porque nosotros le damos la libertad para que lo haga. El diablo no nos puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos, porque si Dios ha trabajado en la transformación de nosotros, el sello está ahí. Y que este sello significa propiedad privada de Dios. ¿O han visto los letreros que dice propiedad privada? No pasa. Es lo mismo que tenemos nosotros, el sello de Dios. El sello de Dios está en nuestra frente. Y cuando el sello de Dios no es visible, es porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. Y el diablo no puede, dice, Dios no tienta a nadie. Y la tentación no es pecado. Yo estoy escuchando al pastor, no sé qué. Ceder a la tentación es el pecado. Porque como dice, el que no peca, pues, es mentiroso y es mentiroso. Pero dice el 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria otra vez. ¿Qué son las arras? Es la garantía. Tenemos la garantía a través del Espíritu Santo que somos salvos. Cuando a nosotros ya no nos duele pecar y no nos da ese dolorcito ahí como que nos atraviesa el pecho, es que ya no nos está doliendo pecar y hay que tener cuidado. Pero cuando ya hacemos algo, por muy pequeño que sea, y empezamos a dolernos y decirle, bueno, Señor, te fallé, y empieza uno ahí con ese dolor muy fuerte porque yo ya lo he sentido, entonces es porque tenemos que estar contentos porque todavía el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando ya nos volvemos indiferentes, es lo que le pasa a la Odisea, que ya es indiferente, estamos tibios, o sea, tibieza, indiferencia, ni frío ni caliente, sino que si es frío pues puede calentarse, y si está caliente pues mejor, pero cuando está uno tibio ya es indiferente a todo lo que digan aquí. Todo lo que aquí se dice ya a nosotros nos pasa de largo. Eso es ser tibio, o sea, indiferente. El pastor se puede lastimar la garganta o el evangelista, todos los que pasan aquí diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros lo agarramos con indiferencia o como un chiste o porque me da risa, entonces no vamos a hacer nada por remediar eso, porque eso ya lo agarramos como chiste. Y eso nos vuelve indiferentes. Porque lo que se dice aquí, aunque a veces se dice con gracia, no es cualquier cosa. Amén. Y no es causa de risa, es causa de pensar y de cambiar. Porque de nada nos va a servir estar aquí todos los días y nos vayamos a quedar. Porque dice que cuando suena la trompeta no todos lo vamos a oír. Solo lo van a oír los que se van a ir. Los que no se van a ir, no se limpien los oídos, porque aunque nos lo limpiemos, no vamos a escuchar a la trompeta. O sea que lo que aquí se diga no es causa de risa, aunque siempre no puede estar serio uno tampoco. Pero cuando lo agarramos a la risa, o cuando lo agarramos a la ligera, no ponemos algo de nuestra parte para poder cambiar lo que se está diciendo aquí. Y recuerden que nosotros ya somos adultos, pero vienen generaciones. Vienen generaciones siguiéndonos a nosotros. Y si a nosotros nos causa risa lo que aquí se dice, a nuestros hijos también les va a causar risa. Y no es que no estoy regañando ni nada de eso, pero eso es la indiferencia, lo que les quiero explicar. Y nuestra garantía está en peligro y va a caducar si nos volvemos indiferentes a la palabra de Dios. Amén. Yo le doy gloria a Dios porque Él está cambiando mi vida. Yo no he cambiado.
nos volvemos altivos y nos volvemos que nosotros sabemos más que los demás. Y eso no es cierto. El que mucho sabe, que dice que mucho sabe, no sabe nada. Y lo que está haciendo es tratando de impedir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Tenemos que darle la libertad a Dios, no la libertad al Espíritu. Libertad no que Él esté preso, sino que la libertad para que trabaje con nosotros y no le seamos de estorbo. Como le dijo Jesús a Pedro, me eres estorbo a mí. Entonces nosotros somos estorbo al Señor para que pueda cambiar completamente nuestra vida y seamos de los escogidos. Depende de nosotros que las bendiciones espirituales se cumplan en nosotros. Y yo les insto a que se nos quite el miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Si no nos levantamos en contra del enemigo, Él va a acabar con nosotros y quitándonos nuestra salvación. Pero tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida unos con otros. Porque en la unidad, yo ahora, solo un minuto más. Ahora estaba en el trabajo y puse unas reglitas así que las quería quebrar para poder echarlas al basurero. Era una chimolio, porque ya mire carpintera también. Entonces iba a quebrar, ¿verdad? Estaba poniendo una por una y le ponía se quebraba. Y así, pero ya estaba aburrida de estarlas quebrando. Entonces puse un montón, como 4 o 5, y le puse el pie. Lo que hizo el pie es rebotar para arriba. Y volví y le hice como fuerza y nada que quebraba, porque eran 5 las que estaban ahí. Y me dio a entender, yo dije, la unión hace la fuerza. Una sola la voy a quebrar, pero si pongo 5, ¿cómo? No puedo. Entonces es lo mismo con nosotros. La unidad, amén. Y con esto termino. Tenemos que estar unidos, tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que preguntar. No podemos salir aquí con lo mismo, con la interrogante que quiso decir la hermana con esa palabra. No, este es un estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos que saber el arma que utilizamos, porque si no la conocemos, vamos a perecer y le vamos a decir amén a todo y lo vamos a hacer copartícipe de todas las cosas que erróneamente tal vez uno venga a decir aquí. Yo los insto a que preguntemos. Yo a los muchachos en la clase, yo les pregunto y doy gloria a Dios por la clase que tengo, que son unos muchachos bien inteligentes y me responden. Y la verdad que eso es bueno y tenemos que aprender de los niños, que son preguntones. Preguntemos nosotros, porque va a ser para nuestro propio beneficio, pastor. Amén, gloria a Jesús.